Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Sonia León. A continuación, vamos a presentar una exposición sobre el matemático Bernard Riemann. Este video es para el curso Teoría de los Números de la carrera de Enseñanza de la Matemática de la UISIL. Los expositores o estudiantes a cargo serían Sergio Cataneda Villa, Noelia Durán González y su servidora Sonia León Pasapera. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Yo les voy a hablar un poco sobre la biografía, la vida del autor. Bueno, un poco como datos interesantes. Bernard Riemann, ¿verdad? Él es un matemático, uno de los matemáticos más influyentes del siglo XIX. Nació en la ciudad de Brüssel-Lens, creo que se pronuncia así, en Alemania, en el año 1826. Aunque murió muy joven, murió a los 39 años, sus ideas fueron de gran aporte, fueron muy revolucionarias en el análisis geométrico, en la parte de teoría de números, también fue un matemático que aportó mucha teoría en esta parte, sentando bases también en la parte de la física, con luego aportes que luego va a retomar inclusive el mismo Albert Einstein y otros matemáticos de físicos modernos, este, dentro de sus principales pues, aportes. Vamos a ver, dentro de su parte de la formación académica, bueno, él en 1846 ingresó a la Universidad de Göttingen, comenzó estudiando teología y luego pues profundizó en el área de la matemática. Él mostró un talento desde una corta edad hacia el análisis matemático, este, y obtuvo pues el privilegio de ser alumno del gran matemático Gauss, Friedrich Gauss. Dentro de ahí pues es uno de sus grandes formadores y la importancia de su influencia inclusive pues siendo alumno del considerado príncipe de la matemática. Eh, bueno, también él, él también pues sacó un doctorado en el año 1851 con una tesis, vamos, como su temática basada en las funciones de la variable. Bueno, dentro de uno de sus principales aportes podemos indicar que él introdujo el concepto de lo que es la variable y la métrica arwiniana, que es una generalización de la distancia euclidiana. Esto pues permite generalizar, por decirlo así, una fórmula que va más allá de las dos dimensiones, tres dimensiones, inclusive pues podemos hablar de varias dimensiones, en diferentes dimensiones, pues podemos utilizar esta generalización que hace Riemann. Entonces, a introducir pues el concepto de la variable y la métrica arwiniana. También podríamos hablar que, bueno, él fundamentó la geometría de espacios curvos. Recordemos también que fueron uno de los temas que apasionó a Gauss con sus conceptos de la geometría no euclidiana y demás. Entonces, de una u otra forma, pues al verse influenciado por la formación de Gauss, eh, pudo también profundizar en la geometría de espacios curvos. Y como les comentaba, en la parte de las bases geométricas de la relatividad general de Albert Einstein, ¿verdad? Fue parte pues, clave de esa fórmula, de esa teoría de la relatividad, donde se describe el universo como una misma variable espacio-tiempo, pero curvo. ¿Verdad? Es un poco los principios de la teoría de la relatividad. Eh, También podemos mencionar dentro de sus aportes el estudio de la función z y en la parte de la teoría de números. ¿Verdad? Esta función z, pues lo que nos puede permitir, bueno, es el símbolo z, el vocablo, bueno, la letra z, es una función que lo que trata de plantearse es la distribución de los números primos. Sin embargo, pues bueno, aquí hacemos esa conexión de distribución con números primos a partir de una hipótesis de los ceros no triviales, ¿verdad?
Bueno, aquí como que tiene eh, esa conjetura, porque en realidad pues ha sido un problema que todavía en la actualidad no se ha podido resolver o demostrar pues según la comunidad matemática. Bueno, también sus ideas fueron muy claves para la teoría relativista en general. Esta hipótesis de Riemann todavía en la actualidad sigue siendo como motivo de estudio y apasionante, ¿verdad?, reto para los distintos matemáticos de generación en generación. Eh, bueno, términos que llevan su nombre, la variable riemanniana, la métrica riemanniana, las superficies o sumas de Riemann en varias, en dos, inclusive en tres dimensiones, reconocido como uno de los matemáticos visionarios del siglo XIX. Dentro de sus legados, pues podemos hablar un poco desde esas teorías. Eh, bueno, tiene en el año 1862 contrae matrimonio con Elise Koch. Tiene 7 hijos. Es profesor, luego de que estudió en la Universidad de Göttingen, pues también fue profesor. Y bueno, el motivo de su muerte, que murió muy joven, como le indiqué anteriormente, fue por causa de la tuberculosis, que sabemos que a nivel de contexto de la época y demás, pues esta enfermedad fue un gran problema social. Dato curioso, no fue el único matemático que padeció esta situación de tuberculosis. Hubo varios, entre ellos, por ejemplo, la historia de Ramanujan, ¿verdad? Pero pues cabe rescatar que a pesar de su corta edad, fue un matemático que dio grandes aportes a la riqueza y a la gama de estudio e investigación en ciertos campos de la matemática. Buenas tardes, mi nombre es Noelia Durán y en esta parte de la presentación voy a mencionar algunos de los principales aportes que hizo Riemann a la teoría de números. Cabe mencionar que antes de Riemann los números primos se investigaban principalmente mediante métodos aritméticos tradicionales. Riemann cambió el panorama al introducir herramientas de análisis complejo dentro de la teoría de números. Es gracias a este enfoque que los matemáticos pudieron comenzar a estudiar los números primos con una estructura y una profundidad que antes eran imposibles. ¿Por qué Riemann importa en la teoría de números? Riemann llevó la teoría de números a un nivel totalmente nuevo. En vez de estudiar los números primos solo con operaciones aritméticas, los relacionó con funciones analíticas y con el comportamiento de estas en el plano complejo. Su gran aporte fue mostrar que detrás de los números primos existe una estructura profunda. A partir de su trabajo se comienza a desarrollar lo que hoy conocemos como la teoría analítica de números, una rama fundamental de las matemáticas. Lo más motivador de Riemann fue su idea de enlazar dos mundos que antes se consideraban totalmente separados, los cuales eran el análisis complejo y la teoría de números. Su razonamiento fue el siguiente: si estudiamos funciones en el plano complejo que codifican información sobre los números enteros, entonces podemos comprender mejor el comportamiento de los números primos. Este cambio metodológico permitió un avance que transformó la disciplina y sigue siendo indispensable hasta hoy. La función zeta de Riemann. Para materializar esta conexión, Riemann definió la famosa función zeta. Esta función toma valores de números complejos y sorprendentemente guarda información sobre la posición de los números primos. Gracias a la función zeta es posible estudiar los primos de manera indirecta, analizando propiedades analíticas como ceros, polos y convergencia. La función zeta se convirtió en el puente entre las propiedades numéricas y las propiedades analíticas. Distribución de los números primos. Uno de los resultados más importantes derivados de la función zeta es la capacidad de entender la distribución de los números primos. Aunque los primos parecen estar ubicados de manera caótica, Riemann mostró que existe un patrón a gran escala. Con la zeta se puede aproximar cuántos números primos hay antes de un número muy grande, lo que antes era imposible. Este hallazgo cambió la visión que se tenía de los primos. Pasaron de ser impredecibles a comportarse de manera predecible en un sentido global. La hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann es posiblemente el problema sin resolver más famoso en matemáticas.
Riemann conjeturó que todos los ceros no triviales de la función z se encuentran sobre una línea específica en el plano complejo. Si la hipótesis se demuestra verdadera, daría una descripción exacta de cómo están distribuidos los números primos. Hoy en día constituye uno de los 7 problemas del milenio, con un premio de $1 millón para quien logre resolverla. Influencia e impacto actual. El trabajo de Riemann sigue completamente vigente. Su enfoque dio origen a toda una rama, la teoría analítica de números, que continúa produciendo avances profundos. Esto no solo impactó a las matemáticas puras, también áreas modernas como la criptografía y la seguridad digital dependen directamente de las propiedades de los números primos. Incluso el Internet mismo funciona en parte gracias a ideas que provienen del trabajo de Riemann. Más de 160 años después de su publicación, sus resultados continúan marcando la agenda matemática. En conclusión, los aportes de Riemann no solo transformaron la teoría de números, sino que modificaron la manera en que entendemos la estructura profunda de las matemáticas. Su legado sigue vivo cada vez que alguien estudia los números primos, investiga la función z o trabaja en seguridad criptográfica. Hablar de teoría de números hoy es en gran parte hablar de Riemann. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sonia León. En este video voy a explicarles el paso a paso de este ejemplo, donde se muestra una de las ideas más importantes de toda la teoría de números, y la cual es cómo Euler relacionó la suma de los inversos de todos los enteros del producto infinito tomados sobre los números primos. Como vemos, vamos a explicar la función z de Riemann aplicada a la teoría de números. Vamos a ver dónde la igualdad nace, el por qué funciona y qué significa cada paso. Como podemos ver en la presentación, la función z existe de la sumatoria de 1 es igual a la sumatoria de 1 sobre 1/2 y hasta el infinito. Comenzaremos a recordar la función z de Riemann cuando s es igual a 1 y se define como la sumatoria de 1 es igual a 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 más 1/5 y así sucesivamente. Lo es decir que estamos sumando los inversos de todos los números positivos. Lo sorprendente es que Euler descubrió completamente una forma distinta de describir esta misma suma. Como lo es, la sumatoria de 1 es igual al producto que recorre todos los números primos. Después se descompone el factor del producto de Euler, como lo podemos ver en la pantalla, tomando un solo primo, como en el ejemplo 2. El factor correspondiente sería 1 sobre 1/2 menos 1/2. Y usando la fórmula de la serie geométrica, esto se convierte en 1 más 1/2 más 1/2 elevado a la potencia más 1 elevado a 2 a la potencia de 3 y así sucesivamente. Cada factor del producto funciona igual. Para el primo, 3 se obtiene 1 más 1/3 más 1 elevado a la 3 elevado a la 2 y así sucesivamente. Y para 5 funciona igual de la misma forma. Así para todos los números. ¿Qué significa multiplicar estos factores? Multiplicamos dos series geométricas. Ahora que se pasa a multiplicar los factores correspondientes de los mismos dos números, que sería 1 más 1/2 más 1 elevado 1/2 elevado a la 2 por 1 más 1/3 más 1 sobre 3/2, 3 elevado a la 2, perdón. Al multiplicarlos comenzaremos a obtener números posibles formados
por potencias de 2 y potencias de 3. Cada uno de estos términos corresponde a un número entero que puede escribirse como n, 2 elevado a la a por 3 elevado a la b. Y expandiendo la expresión, precisamente es su inverso. 1 sobre 2 elevado a la a por 3 elevado a la b. Y si agregamos el factor 5, ahora también obtenemos los términos de 1 sobre 2 elevado a la a por 3 elevado a la b por 5 elevado a la c, y así sumamos todos los productos infinitos cubiertos en todas las combinaciones de las potencias de los primos, y es decir que los números enteros terminan con el ejemplo en 1 sobre 450, que es la descomposición de 450 igual a 2 elevado a la 1 por 3 elevado a la 2 por 5 elevado a la 2. Y aquí quedaría demostrado, como podemos ver en la diapositiva. Y así podemos ver cómo este término es particular surge de la estructura de un producto de Euler. El papel del teorema fundamental de la aritmética dice que todo número entero tiene una factorización única. Aquí entra el juego de los principios más importantes de toda la matemática, el teorema fundamental de la aritmética. Este teorema dice que todo número entero positivo puede escribirse de una única forma como producto de potencias de los números primos. Gracias a esta unidad, cada uno de los números enteros aparece exactamente una vez en la expansión del producto de Euler. Porque solo hay una forma para elegir las potencias adecuadas para cada primo. Por lo tanto, el producto infinito generalmente dice que un medio, 1 sobre 1, 1 sobre 3, 1 sobre 4 y así sucesivamente se leería como la serie de la sumatoria igual a la suma de 1 sobre n. Esto es completamente lo que podríamos decir al obtener el producto sobre todos los números primos, y obtendremos la sumatoria sobre todos los números enteros. Esta conexión es fundamental y muestra la profunda relación de los números primos y las series infinitas. Luego, al final, podemos ver cómo la sumatoria de 1 es la suma que cubre todas las combinaciones de los números primos pi y el teorema fundamental de la aritmética. Muchas gracias y espero que estén bien. Recordemos, el trabajo de Riemann nos recuerda que en matemáticas cada respuesta abre nuevas preguntas. Gracias por su atención y pasen muy buenas tardes.